Egresada del doctorado del Arte y Gestión Cultural de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Es máster en Artes de la Universidad de Costa Rica. Es licenciada en Antropología de la Universidad de Costa Rica. Profesora de Historia del Arte en la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Hoy con el tema las epidemias como tema de arte. En este momento que estamos en una situación de emergencia sanitaria, consideramos necesario que conozcamos de primera mano sobre diferentes temáticas. Sí agradeceríamos que por favor apaguen sus cámaras para poder darle fluidez a la presentadora y podamos, en este caso, poder grabar la sesión también. Por favor, le pedimos que nos mantengan apagada la cámara. Gracias y dejamos con ustedes a Aniela. Por favor, Aniela, adelante. Bueno, vamos a comenzar entonces la conferencia del día de hoy, que son las epidemias vistas desde la historia del arte. Y vamos a comenzar primero en el contexto de la antigüedad y principalmente dos factores que están asociados directamente a la representación de cómo una sociedad interpreta, vive, expresa la angustia de las epidemias y de las pandemias. Y esos dos factores son precisamente las guerras y muchas veces la transgresión del tabú asociado a un comportamiento social preestablecido desde la ley o bien desde la religión. He tenido que hacer una selección, obviamente, dentro del marco de la historia, porque iremos abordando grandes periodos de la historia del arte y de la historia de la cultura. Y para referirme precisamente a la experiencia de las epidemias en el contexto de la antigüedad, me he ubicado principalmente por la cantidad de fuentes y representaciones que hay en el marco del contexto del Imperio Romano. Y ahí precisamente elegí la peste Antonia, que se vive próxima o pocos años antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, cuando el emperador Marco Aurelio está dirigiendo el imperio. Y las descripciones que tenemos aquí de esta peste o de esta plaga que se vive prácticamente en todo el imperio, lo tenemos de parte del médico del emperador Marco Aurelio. Y describe, claro, es decir, no se conocen los nombres modernos ni los diagnósticos funcionan como se funcionaría con la medicina moderna en la antigüedad, de manera que lo que hay que hacer es interpretar a partir del diagnóstico que hacían los médicos en su contexto histórico a qué podría estarse refiriendo con respecto a las epidemias modernas. Probablemente lo que describe Galeno es viruela, y lo describía de la siguiente forma. Sucedían erupciones en la piel de color negro o violáceo oscuro que después de un par de días se secan y se desprenden del cuerpo. Luego sucedían pústulas ulcerosas en todo el cuerpo, diarrea, fiebres y sentimientos de calentamiento interno en el cuerpo del paciente, por supuesto. En algunos casos, sangres en las deposiciones del infectado, pérdida de la voz, tos con sangre debido a las llagas que aparecen en la cara y en los sectores cercanos al rostro y a la garganta. Entre el 9º día de la aparición de las primeras erupciones y el 12º, la enfermedad se manifiesta con mayor violencia y es donde se produce la mayor tasa de mortalidad. Como les decía, afecta a todo el imperio y estaba asociado a la movilización de las tropas de oriente a occidente. Es decir, era una enfermedad asociada al ejército, a la actividad militar. Y por ahí también se venía asociando, aunque era básicamente una tradición oral, a la violación de un templo de Apolo por parte de un soldado romano que había encontrado un cofre, posiblemente dentro de los tesoros del templo había abierto el cofre y se había desatado precisamente la evidencia cuando el cofre se libera un vapor apestilente que comienza a contaminar a toda la tropa romana. Como les decía, esta es una explicación mítica de qué era lo que había podido desencadenar precisamente la peste, la epidemia dentro de todo el Imperio Romano.
aunque no tenemos representaciones propiamente de cómo se vive directamente la población esa epidemia, sí vamos a encontrarnos con representaciones que tienen que ver con los procesos para exorcizar la situación de la pestilencia a través de rituales religiosos por un lado dirigidos por el Estado y rituales que se realizaban también al interior de los hogares romanos por parte de los padres de familias, el pater familia, que era prácticamente un sacerdote con poder absoluto sobre la gens y sobre la familia romana. De manera que los actos religiosos que pretendían propiciar la estabilidad, la salud, la prosperidad y exorcizar, como les decía, la peste, las plagas, las epidemias, se llevaban a cabo a través de dos grandes instituciones, la familia imperial, el emperador por un lado, cuyos rituales se ejecutaban principalmente en los templos más importantes de Roma, principalmente el templo de Júpiter Optimus Maximus, como lo estamos viendo propiamente en la representación, y luego los rituales que se llevaban a cabo para exorcizar en el seno de la familia, en el seno del hogar, en el seno de las residencias, esas posibles avatares de enfermedades, pestes, epidemias y todo tipo de males que podían mermar la actividad familiar o podían acabar precisamente con la familia. Para estos rituales familiares estaban los dioses familiares y protectores, por supuesto, de la familia y de los hogares. Entre ellos, había muchos, pero los más importantes, los panes, los penates, estaban vinculados con la riqueza de la despensa, con la prosperidad. Por eso, muchas veces vamos a ver asociados a la representación de los panes y los penates cuernos de la abundancia, y los dioses lares, que eran dioses familiares fallecidos que residían parcialmente espiritualmente con sus familiares en el hogar, en la villa, y que también estaban precisamente para proteger a través del pater familia, a través de los rituales propiciatorios a todo el lugar. Lo que estamos viendo en el centro de la composición, en la parte superior, es precisamente ese ritual propiciatorio que se realiza paralelamente a los rituales del Estado para proteger a la familia. Por otro lado, en la parte inferior del fresco, por cierto, es un fresco que se encontraba originalmente en una de las villas de Pompeya y que es trasladado al Museo Arqueológico de Nápoles. Tenemos dos serpientes que representan el llamado Genius Loci, o el genio del lugar. Por una parte, una serpiente estaba asociada al espíritu del terreno en el cual se construía la casa de la familia y estaba vinculado a la propiciación del bienestar de la familia. Había que realizar rituales precisamente para propiciar ese bienestar. Y por otro lado, la otra serpiente representa al espíritu del pater familia, espíritu de la virilidad y de la protección asociada a la acción del pater familia como sumo sacerdote del hogar. Relacionado con este genius loci, este genio del lugar, y con el espíritu del pater familia, que representa a su vez un poder generativo masculino, tenemos el fascinum o fascinum, que se utilizaba principalmente en los portales, ya sea a través de una escultura tridimensional o bien a través de representaciones bidimensionales, principalmente esculturas, que como ustedes pueden ver en su iconografía es un pene alado y que estaba vinculado, como les decía, a esta idea del genius loci, sobre todo del genio, el espíritu del padre de familia, un espíritu propiciatorio de la protección y del bienestar, y que progresivamente comienza a utilizarse también como un amuleto propiciatorio o que propiciaba la protección frente al mal de ojo. El mal de ojo asociado a la envidia, que también muchas veces repercutía en el bienestar de la familia, o la pérdida de bienes, la enfermedad de algún miembro de la familia, principalmente miembros varones de la familia. Entonces esto también lo podemos encontrar asociados a los ritos particulares de los hogares y que pretendían de alguna forma exorcizar todo mal, incluyendo las enfermedades. Con la llegada del cristianismo vamos a tener la relación entre enfermedad y castigo divino, y en parte también fundamentado con las fuentes del Antiguo Testamento.
En el Antiguo Testamento vamos a tener paralelamente la relación precisamente entre enfermedades y la acción divina. La acción divina en el Antiguo Testamento está orientada a demostrar el gran poder de Dios, el Dios creador, el Dios único de los judíos, del pueblo elegido, y precisamente ese gran poder desatado a través de plagas consecutivas y enfermedades terribles. La podemos tener, por ejemplo, en el contexto del Éxodo. La obra que estamos viendo acá, y que lo vamos a ver mejor aquí, en esta obra, lo estamos viendo, es de un pintor romántico que se llama Joseph Mallord William Turner, y como romántico y panteísta, Turner representa a través de la fuerza de la naturaleza, la fuerza de Dios. Está inspirado, además de una parte del Éxodo, que está relacionado con la caída del fuego del cielo. En ese contexto, tenemos, por ejemplo, en Éxodo 7, como Dios le dice a Moisés: yo endureceré el corazón del faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y esas señales y maravillas van a ser a través de las fuerzas de la naturaleza, que obviamente controla Moisés, para demostrar ese poder del único Dios, del Dios monoteísta judío, frente al politeísmo egipcio, y el poder de Moisés frente a los hechiceros, a los sacerdotes del faraón. En Éxodo 2:22 dice: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga el granizo a toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo, del país de Egipto. Y esa es la escena terrible, es decir, podemos observar ahí las pirámides. Es un poco un collage desde el punto de vista del paisaje egipcio, porque están las ciudades, pero a la vez están integrados estos sitios funerarios para que la población europea pueda identificar esos grandes íconos de la cultura egipcia. Y las pirámides y la ciudad egipcia prácticamente como una ruina casi desolada frente al poder de Dios, que se expresa a través de esa naturaleza incontenible. Otra obra de otro artista también romántico, donde podemos observar esa fuerza de la naturaleza casi panteísta que trata de evocar el poder de ese único Dios de los judíos, y esta vez haciendo alusión nuevamente a el granizo que cae del cielo. Y dice Moisés, dice Éxodo 9:23, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Es tremendo. De nuevo, en cuanto a la construcción del paisaje urbano, es un paisaje totalmente imaginario, donde en realidad se están integrando varios elementos de la arquitectura egipcia para crearnos un conjunto pues, bastante fantástico y bastante escenográfico, épico, frente a ese gran escenario de la naturaleza que desprende toda esa fuerza inclemente sobre la población egipcia, pequeñita frente a la fuerza de Dios y de la naturaleza. Vean qué pequeña es la escala humana en relación a la tremenda expresión del poder de la naturaleza. Esa es parte de la visión romántica. Finalmente, ya directamente asociado a la idea de la plaga que aniquila a los primogénitos de Egipto, tenemos esta representación totalmente plástica, donde vemos al faraón y a su mujer vistiendo de lutos prácticamente desesperados, incluidos en un total absoluto, contemplando el amor en su sarcófago del primogénito de Egipto. Inspirado en eso, a la medianoche decía Dios a Moisés, el texto es muchísimo más largo, este es un fragmento del Éxodo: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirán todos los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo jamás. Es bastante tremendo el texto,
y obviamente generar una imagen que evoque ese terrible dolor es verdaderamente un reto para los artistas. Siguiendo en el marco del Nuevo Testamento, de nuevo tenemos la asociación de los castigos divinos vinculados principalmente a la lepra. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos un agente de redención de ese castigo, que ese castigo también está vinculado a la idea del pecado y a la idea del pecado original. Recordemos que muchas veces las enfermedades estaban vinculadas, como les decía, a la violación de un tabú, y en el marco ya del cristianismo, tanto Nuevo Testamento como Antiguo Testamento, está asociado a la idea del castigo por el pecado, de manera que la purga va a ser interpretada como un requisito para la salvación del espíritu y la salvación del cuerpo. Pero en este contexto del Nuevo Testamento también tenemos los milagros de Jesús, que viene a la tierra a redimir del pecado original y también demostrando esa redención tanto de la carne como del espíritu, está curando en este contexto a los leprosos. Este es un pasaje del Nuevo Testamento que representa la curación de 10 leprosos. Entonces, de nuevo, la idea del exorcismo milagroso a través de la figura sagrada de Jesús es otro elemento que vamos a tener constatado o repetido a través de las iconografías y las imágenes de la Edad Media, del arte religioso de la Edad Media. Cada vez que se desataba una enorme plaga, como la vamos a tener consecutivamente en el contexto de la Edad Media, principalmente la peste bubónica, pero también el cólera, la viruela, etcétera, estaremos viendo una iconografía que asocia constantemente la idea del castigo divino a la presencia de la enfermedad. En esta obra, que es un detalle de un manuscrito medieval, haciendo alusión a la peste negra, podemos observar cómo se representan demonios que no ángeles, es decir, pareciera que son ángeles, pero si ustedes ven el detalle de las alas, son alas de murciélagos o de bestias nocturnas, y por lo tanto están asociados a la iconografía de lo demoníaco. Ellos portan arcos y flechas, están rodeados de una nube oscura, una nube asociada a la pestilencia, y mediante la iconografía de la flecha se está haciendo alusión precisamente a las calamidades aquí permitidas por Dios, porque nada pasa obviamente en el mundo y en las criaturas de Dios si éste no lo permite. Es un castigo, se interpreta como un castigo por los vicios y por los pecados, y que se purga mediante la enfermedad. El símbolo del arco y la flecha asociada a la peste, asociada a las enfermedades, estaba referido en realidad desde el Antiguo Testamento y también en muchos textos clásicos. De manera que la idea de incluso el Dios que aparece representado en muchos manuscritos medievales portando arcos y flechas, están haciendo precisamente a la relación entre la peste, la enfermedad y la ira divina. Por otra parte, también vamos a encontrar en estos manuscritos medievales esa idea de la sanación milagrosa mediante el gesto de la bendición o mediante el contacto con un objeto sagrado, una imagen sagrada o un personaje santo o sagrado. La acción milagrosa de la sanación en este contexto implica, como les decía, y en el caso del Nuevo Testamento y en el caso de los leprosos y Jesús, un exorcismo tanto del cuerpo como del alma. O, si bien también lo podemos ver como un contagio de sacralidad que compite con el contagio de la enfermedad o de la plaga. De manera que también en el contexto de la peste bubónica, que está muy referenciada a través de los manuscritos medievales y a través del arte posterior de inicios del Renacimiento flamenco, vamos a ver también como un agente de curación y las peregrinaciones a lugares sagrados, ya sea a los grandes centros de peregrinación de la Edad Media, como Santiago de Compostela, Roma o Jerusalén, que sería mucho más difícil por su distancia en el contexto europeo,
Pero también a lo largo de todas las rutas de peregrinación nos íbamos a encontrar muchas iglesias que contenían reliquias de santos y que estaban asociados también a la idea de la curación de las enfermedades a través por este contagio de sacralidad, a través del contacto con el objeto sagrado. Esta idea de la enfermedad representada a través del arco y de la flecha, que muchas veces está siendo utilizado por el mismo Dios o bien por esqueletos o cadáveres que están contagiando de peste y de plaga a la humanidad, o por demonios que están asediando a la humanidad, termina configurando la representación iconográfica de uno de los jinetes del Apocalipsis. Aquí tenemos los 4 jinetes del Apocalipsis, brillantemente representados por Alberto Durero en 1511. Y el jinete rector, por su magnitud dentro del eje de composición en diagonal, es por supuesto la muerte, la que tiene la presencia rectora en la composición, tiene una dimensión más grande que la de los otros jinetes y es realmente el jinete que se enriquece, se fortalece de la presencia de los otros 3. El atributo principal del jinete de la muerte es la balanza. Otras veces es el reloj de arena. Abajo tenemos al hambre, junto a la muerte tenemos la guerra y en el extremo final de la diagonal tenemos al jinete de la peste. Estos 3 jinetes vienen juntos en el contexto del Apocalipsis. Cuando se rompe el último sello, se liberan los jinetes del Apocalipsis y que van a aniquilar a la humanidad para que venga un momento de renacimiento y de purificación, un mundo nuevo, una vida nueva. De manera que estos jinetes del Apocalipsis, aunque parecen catastróficos para la humanidad, son agentes divinos que conjugan sus poderes para la renovación del mundo. Y como les decía, aquí es importante tener en cuenta la concepción de cómo la muerte se hace presente y siempre la integración, la conjunción de los 4 jinetes. Normalmente aparecen juntos y eso lo observábamos también en las plagas y las epidemias de la antigüedad. Normalmente la guerra es la que desata las epidemias de hambruna, las epidemias de peste, de enfermedades que también evocan o terminan desatando hambrunas terribles y finalmente el aniquilamiento de la población. Esta iconografía de la muerte como un jinete y que lidera unas tropas de cadáveres que contaminan con su presencia todo espacio en el que se hacen presente, lo vamos a tener a raíz precisamente de las consecuencias de la experiencia de la peste bubónica, es decir, se potencia aún más la iconografía del jinete de la peste o de la muerte a través de la experiencia de la peste bubónica. La peste bubónica se supone que provenía de Oriente, es introducida a Europa por las flotas genovesas y que controlaban en buena medida la circulación y la actividad comercial del Mediterráneo con Oriente Medio y con Lejano Oriente, y se comienza a desatar una terrible epidemia de peste bubónica que no puede ser contenida por la medicina de su tiempo y que va a impactar tremendamente la conciencia colectiva de toda Europa y que termina precisamente provocando toda una representación iconográfica que tendrá una extensión por muchísimos siglos después de la idea de lo efímero de la vida, de lo súbito de la muerte, la presencia constante de la muerte en la vida de los seres humanos. Entonces la peste como jinete del Apocalipsis, la muerte como personificada a través de la imagen de un cadáver envuelto en su sudario o del esqueleto, y finalmente la iconografía de la danza macabra. En esta obra bellísima estamos observando, es un libro elaborado en los talleres de los hermanos Limburg, y se representa precisamente al
jinete de la muerte se levanta de un cementerio para liderar una tropa de cadáveres que rodean a un feudo. Los soldados del feudo, pensando que se trata simplemente de una invasión, salen para tratar de combatir al jinete que lidera a esta tropa que se une o que se reúne en las afueras de la ciudad amurallada, y es demasiado tarde cuando se dan cuenta de que ese ejército no es un ejército normal, es un ejército de cadáveres que representan precisamente la peste, que representan las plagas, que representan la enfermedad y por supuesto el aniquilamiento de todos dentro del feudo. La danza de la muerte se hace presente gracias precisamente a la experiencia, como les decía, de la peste bubónica en la literatura y en las artes visuales. Y a la larga va a tener una extensión en otro tipo de iconografías en el contexto del Renacimiento y del Barroco, llamada vanitas y memento mori. Las vanitas aludían a que las vanidades del mundo quedaban en nada, en cenizas, frente a la presencia rectora de la muerte. Y, por supuesto, a la idea de que todo lo que vive al final va a morir. Y el memento mori es ese recuerdo de que en cualquier momento puede llegar la muerte. Nada asegura la vida de los individuos ni la prosperidad de los individuos. La rueda de la fortuna está constantemente girando. Y lo único cierto en esta vida es que vamos a morir. La representación de la danza macabra, que comienza a desarrollarse al final de la peste bubónica y comienza a ser representado tanto en retablos dentro de las iglesias medievales como en las paredes de los cementerios, representan a una gran variedad de la sociedad humana, tantos ricos como pobres, emperadores, papas, cardenales, burgueses, pero también, como les decía, campesinos. También vamos a tener pordioseros, mendigos, todos bailando al ritmo de la danza de la muerte, y que están siendo guiados poco a poco a ese destino final e inevitable, que es un espacio, un hueco en el cementerio. Aquí estamos viendo la danza macabra del cementerio de los Santos Inocentes de París, y como se trata de la tapia de un cementerio, de las murallas de un cementerio, se ha deteriorado la policromía de la pintura. Okay. Sobre todo son las miniaturas medievales las que son casi contemporáneas a la experiencia que se está teniendo en las diferentes ciudades de Europa con respecto a la muerte. Y vamos a tener representaciones bastante naturalistas y bastante realistas en este sentido. A veces son más simbólicas y metafóricas, y otras veces lo que estamos viendo es cómo se representa esa gran mortandad, cómo se están procesando esos cadáveres, cómo se tienen que hacer fosas comunes, porque al final la cantidad de cadáveres no caben en los cementerios, y esas escenas son verdaderamente terribles, conmueven muchísimo el ver una población asediada de tal manera y sin poder controlar de ninguna manera ese destino fatal que muchas veces aniquilaba a toda una ciudad, a todo un feudo, precisamente por las condiciones de hacinamiento. Recordemos que la peste bubónica estaba provocada por la pulga que estaba presente en las ratas, y la bacteria de la peste se canalizaba a través de la picadura de la pulga y al final terminaba contaminando a toda la población hacinada en una ciudad medieval, con muy pocas condiciones higiénicas, por supuesto. Y por supuesto el aislamiento, las cuarentenas venían a muchas veces a empeorar la situación y el descontrol que había dentro de la ciudad con respecto a los contaminados y a las grandes mortandades. Otras representaciones de carácter más simbólico, aquí lo que vemos es una población deshaciéndose
de las distintas formas en que se pueden de los cadáveres lo más pronto posible. Aquí todavía los cadáveres están siendo depositados primero en ataúdes y luego en fosas. Luego se pasa a la fosa común y las carretas simplemente cargaban los cadáveres envueltos en sudario y muchas veces se prescindía incluso de la mortaja y se lanzaba a la fosa común, que se cubría con cal y tierra para evitar el contagio y la contaminación por parte de los cadáveres. Otras veces la representación de la muerte es más metafórica y más simbólica, donde aparece precisamente ese cadáver envuelto en el sudario, y de dos formas. Aquí en esta muerte estrangulando a un enfermo, puede estar haciendo alusión a esa condición de la peste bubónica asociada más bien a una sintomatología más neumónica y a la imposibilidad de poder respirar. Entonces lo que vemos es ese cadáver que se hace presente junto al lecho del enfermo y que comienza a estrangularse, a estrangularle. Del otro lado lo que tenemos es una obra del Bosco que se llama La muerte del avaro, en 2 episodios. Un primer episodio, estamos viendo un detalle, no estamos viendo la obra completa, es un panel y en el primer plano observamos al avaro, que es por supuesto un individuo que peca, que tiene el vicio de la codicia, de ir acumulando riquezas, y luego el momento en el que va a morir. Se encuentra en el lecho de muerte, y la muerte, si bien no aparece arquera, o por tanto el arco, sí porta la flecha que está a punto, que está dirigiendo directamente al pecho del avaro. Junto a él se presenta un ángel que trata de interceder. Vean que hay una pequeña ventana gótica en la que se representa un crucifijo que está tratando de iluminar la escena, y el ángel trata de interceder orando por el alma del avaro, pero por supuesto las riquezas acumuladas en su vida viciosa y pecaminosa vuelven a aparecer a través de la imagen de demonios que se encuentran dispuestos por una parte sobre el toldo de la cama y otro debajo de la cortina o debajo de la cama, ofreciéndole nuevamente aquel objeto de vicio y de deseo del avaro, que es una bolsa con riquezas, con dinero. No sabemos si el alma del avaro ascenderá al cielo gracias a la intercesión del ángel o si se condenará por sus vicios y sus pecados. El triunfo de la muerte es, de nuevo, es la revisión de la idea de la muerte como jinete del apocalipsis, y que monta, como ustedes pueden ver aquí nuevamente con el arco, y monta un caballo igualmente cadavérico. En este caso, en esta representación renacentista siciliana, lo que podemos observar es el modo de vida lujoso. Es prácticamente una vanitas, el modo de vida lujoso de la burguesía y de la aristocracia de la época. Un noble en su coto de casa, jóvenes que se dedican a la actividad del amor cortés, la actividad cortesana, que se había puesto un poco de moda a finales de la Edad Media, y que simplemente gozan de los placeres de las reuniones sociales, acompañados por juglares, por poetas. Oh, no, me he salido. Ya voy. Listo. Perdón, por estar tocando la pantalla me he salido sin querer. Les decía entonces que tenemos escenas relacionadas con el amor cortés, que por supuesto está totalmente relacionada con las actividades de la vida cortesana, de la vida de la aristocracia y de la alta burguesía del Renacimiento. Y abajo incluso podemos observar a obispos y a ciertos miembros de la iglesia. Todos se encuentran disfrutando plenamente de sus riquezas y de las actividades lúdicas propias de sus clases sociales, cuando súbitamente aparece el jinete de la muerte, y nuevamente asociado a la idea de la peste, con arcos y flechas. Como ustedes pueden ver, detrás más o menos se puede observar el conjunto de flechas y el arco.
Es decir, no es solo la idea del jinete de la muerte, sino también de la peste, que sorprende sin ninguna previsión, súbitamente esas actividades lúdicas de la aristocracia. Es decir, todo aquello asociado a las vanidades, a las riquezas de esta vida, perecen. Y la muerte puede llegar en el momento de mayor alegría, en el momento de mayor disfrute o de goce de la vida. El triunfo de la muerte de Bruegel es otro triunfo similar al que teníamos acá, en esta obra italiana. Bruegel, aquí en el arte flamenco, retoma una tradición que ya venía desarrollándose por Van Eyck y el Bosco previamente, pero esta alegoría es muchísimo más completa que esta obra que representa la Vanitas. Aquí tenemos nuevamente el embate de la muerte a través de los jinetes del Apocalipsis. La guerra se representa en el horizonte, en la pintura. Es la muerte que llega a través del jinete de la guerra. Y asociado a la guerra, diferentes formas de ejecución de criminales y de aristócratas. Es las escenas que estamos observando en esta alegoría más distantes y relacionadas a la línea de horizonte. En el centro podemos observar a esa humanidad, porque representa de nuevo a todas las clases sociales abatidas por el jinete de la muerte, que monta un caballo cadavérico, como lo podemos observar acá, y que porta la hoz, que es un instrumento retomado de la antigüedad clásica asociado a Cronos, al tiempo, cegando las vidas de la humanidad, que tratan de huir de la presencia de la muerte, de las enfermedades, de la guerra, y en lugar de huir, se están introduciendo en un gran ataúd. En la primera escena, en el primer plano de la composición, lo que vamos a tener es el jinete del hambre. Viene dirigiendo esta carreta en la que se conservan una gran cantidad de cráneos humanos, y también un caballo famélico va avanzando sobre la humanidad. Asociado con ello ha caído una madre con un hijo. Aquí podemos ver el detalle, como les decía, de la muerte asociada a la actividad de la guerra. Aquí el jinete asociado al hambre. Y vean cómo se puede observar ese estado de decrepitud vinculado al hambre, tanto en los personajes que están siendo aplastados por la carreta, como les decía, con la figura del perro que está asediando a ese pequeño niño, a ese bebé, que parece todavía con vida, pese a que su madre ha muerto. No hay nada positivo dentro de la composición, nada hace alusión a que algo puede sobrevivir. Es el triunfo de la muerte en todos los sentidos. Como les decía, tanto campesinos como burgueses, reyes, cardenales, están siendo abatidos por la muerte. Podemos observar en la esquina inferior de la pintura al rey, con todos los atributos de su riqueza, tratando de alcanzar todavía algo de ese poder material, pero un cadáver le muestra que su tiempo ha llegado a su fin, con el símbolo del reloj de arena. Del otro lado, tenemos escenas muy parecidas a las que teníamos previamente en el triunfo de la muerte siciliano. Escenas asociadas al amor cortés, como el de los amantes, que tratan de entretenerse frente al caos terrible que se desata alrededor de ellos a través de la idea del amor y de la actividad lúdica, de la danza o del canto y de la música, cuando de repente, y sin que ellos se den cuenta, creo que son los que tienen como la muerte más apacible, junto a ellos, acompañando esa canción, acompañando esa balada amorosa, se encuentra un cadáver que sostiene un violín y que recuerda también a la idea, a la música asociada a la muerte, a la danza asociada a la muerte.
y otros cortesanos que se encontraban en un gran banquete o entreteniéndose con juegos muy diversos, igualmente son sorprendidos súbitamente por la presencia de los caballeros de la muerte. Es una de las obras más importantes de la historia del arte y que reúne en su representación todo el legado medieval de los jinetes del Apocalipsis, como toda la iconografía que a la larga será desarrollando alrededor de la idea de las vanitas y del memento mori. Esto, por ejemplo, es una obra barroca ya vinculada a también la visión del mundo condicionada por el cisma protestante y la respuesta que da la Iglesia Católica al cisma protestante, que es el Concilio de Trento, y una iconografía asociada precisamente a la Contrarreforma y al Concilio, que es nuevamente el triunfo de la muerte y que da continuidad a esa iconografía que se había desarrollado a partir de la peste bubónica en todo el arte medieval europeo. Sin embargo, esto es una obra barroca de un pintor español, Valdés Leal, y se llama En el ojo de la muerte, Invictus Oculi. De nuevo, es una reinterpretación del triunfo de la muerte. La muerte se hace presente en una habitación oscura en el que se encuentran todos aquellos objetos dignos de prestigio, dignos de honor, dignos o asociados al poder en este mundo. Las conquistas territoriales, la guerra, la arquitectura, las artes, la fe, las riquezas asociadas al poder de la Iglesia, las riquezas asociadas al poder civil, al poder de los reyes. Todo perece, todo es consumido por la oscuridad cuando la muerte se hace presente, portando el sudario, portando el ataúd, portando nuevamente ese atributo asociado a Cronos, que es la hoz, y que, volviendo la mirada hacia el espectador, esa mirada vacía que representa la muerte en su totalidad apaga la llama de la vida y dice en el ojo de la muerte, Invictus Oculi. Otra representación también barroca, pero latinoamericana, que magníficamente representa y da continuidad a esta tradición de la muerte arquera, es la obra de Baltasar Gavilán, y que venía a cerrar las procesiones de Semana Santa en la Lima barroca. Es una escultura en madera policromada que representa a esa muerte arquera. Y como les decía, era parte de las esculturas que salían en procesión en Semana Santa, el Viernes Santo. Y venía a ser una puesta en escena a través del rito de las procesiones de Semana Santa, en el que se recordaba que todo lo que vive iba a morir. Es un memento mori. Y además vamos a tener en este contexto una leyenda asociada a la imagen. Ricardo Palma, en sus tradiciones peruanas, nos cuenta que la escultura era tan efectiva, crea con tanta naturaleza, con tanto naturalismo, la concepción de un cadáver que se hace presente para aniquilar a la humanidad, encarnando precisamente a la muerte. Dice Ricardo Palma que la escultura fue tan efectiva que terminó aniquilando a su propio creador, al propio artista. Dice la leyenda recopilada por Ricardo Palma que Baltasar Gavilán estaba muy feliz de haber finalizado esta obra que había sido encargada para ser parte de los pasos procesionales de Semana Santa. Había finalizado la obra, había invertido muchísimo tiempo y esfuerzo en poder representar con el mayor naturalismo posible esa imagen de la muerte, incluso acudiendo a estudios anatómicos, y finalmente
convencido de que la obra iba a ser un éxito para lo cual había sido concebida, es decir, dentro del contexto de estos símbolos asociados a las vanitas y el triunfo de la muerte y a la Semana Santa, se había ido a celebrar con sus amigos, puesto que iba a recibir pronto la recompensa por su trabajo. Tras regresar a su taller, ebrio, habría ido a dormir y se había olvidado completamente de que la escultura se encontraba en su taller. Durante la noche se despertó, encendió una vela y caminó por su taller, todavía inconsciente y todavía probablemente envuelto por los efectos del alcohol. Se encuentra de frente, iluminado únicamente por la vela que llevaba en su mano, con la escultura. Y el impacto de la visión de la muerte en su taller fue tan grande que cayó inmediatamente paralizado, muerto por un infarto, frente a su propia escultura. Esta idea nos dice que, bueno, que la escultura era tan terrible que incluso mataba. Es la efectividad precisamente de la imagen y del arte, igual que habían imágenes que sanaban, imágenes que curaban milagrosamente, porque estaban cargadas de esa sacralidad. Por otro lado, también habían imágenes terribles asociadas a la presencia de la muerte que podrían incluso llegar a aniquilar. Muy asociado al contexto de la peste bubónica y al contexto de las epidemias a partir de la Edad Media, vamos a tener la xenofobia asociada a las causas, o más bien a las consecuencias de las epidemias. Los progromos, los linchamientos hacia comunidades no cristianas, principalmente judíos y también musulmanes, pero principalmente judíos, se sucedieron en muchísimas ciudades feudales europeas en la medida en que se acusaba a estas comunidades extrañas, extranjeras, de haber contaminado o causado de alguna forma la muerte. Y aquí lo que estamos observando es un dibujo medieval, nuevamente de un códice, una ilustración de un códice medieval en el que se representa un pogromo, un linchamiento, que se realiza a 2.000 judíos en Estrasburgo durante el transcurso de la peste bubónica. La masacre de Estrasburgo venía a estar desencadenada en el momento en el que la comunidad cristiana identifica a los judíos como los causantes de la epidemia de peste. Otros ejemplos de cómo se continúa alimentando la xenofobia a través del contexto de las pandemias y la relación del otro, el enemigo, el que no es igual al de la comunidad, el que no forma parte de la comunidad porque pertenece a otra etnia o porque pertenece a otra religión, lo vamos a ver constantemente a lo largo de las historias de las epidemias y de las pandemias de siglos posteriores a la peste bubónica. Por ejemplo, en el contexto del desarrollo de la sífilis, durante los siglos XV al XVIII e incluso posterior, podemos ver que la sífilis se le va a dar un nombre diferente dependiendo del lugar en el que arraiga y normalmente en relación a los enemigos asociados a esas comunidades en donde arraigaba la sífilis. En Italia se llamaba mal napolitano porque había sido Nápoles tras la invasión de los franceses que se desata la sífilis. Luego se asociaba a Nápoles como la puerta de entrada de la sífilis, pero principalmente al ejército francés o a los franceses que habían contaminado a los italianos de sífilis, porque en ese momento había guerra entre Italia y Francia. En Inglaterra, donde, bueno, desde la Edad Media había un conflicto constante de roces constantes con los franceses, nuevamente se llamaba el morbus gallicus o mal francés a la sífilis, es decir, quienes contaminaban de sífilis a los ingleses, pues ya todo el mundo eran los franceses. En Portugal y Países Bajos, cuando llega la sífilis, se señala a los españoles. Eran los españoles los que habían llevado a Portugal y a Flandes la sífilis.
Y en Turquía se llama la enfermedad cristiana. Los musulmanes acusaban a los cristianos de haber transmitido la sífilis en las comunidades musulmanas. Entonces, de esa forma podemos ver a través de estos nombres o de estas denominaciones de las enfermedades cómo se asocia al otro. Ya, gracias. Ahora sí. A la enfermedad, a una epidemia o a una pandemia. También, nuevamente, asociando epidemias ya un contexto muchísimo más moderno, 1939, los alemanes difundían la idea de que los judíos transmitían plagas, enfermedades, y en este caso el tifus, a través de propaganda antisemítica. Esta es la propaganda que proyectan los alemanes o que difunden los alemanes tras la invasión a Polonia. Una obra muchísimo más contemporánea y que yo recomiendo, la vi precisamente en el contexto de la actual pandemia y que es impresionante y que está relacionada a esta idea de la xenofobia y todo tipo de intolerancia colectiva que se desarrolla en el marco de las epidemias, las pandemias y también las guerras, de nuevo asociado a este conjunto de males que forman parte del combo de los jinetes del apocalipsis, las guerras, las pandemias, las pestes. Es, primero, la novela que da origen a esta película. La novela es del escritor Jerzy Kosinski, se llama El pájaro pintado, el ave pintada, la historia de un niño. No sabemos, porque no lo precisa claramente el autor hasta el final de la novela, si judío o gitano. Es simplemente un niño de 6 años, de piel morena y de cabellos y ojos negros, que se encuentra abandonados por sus padres en medio de una Europa del Este. Tampoco el autor, ni en la película, ni en la novela que da origen a la película, menciona exactamente el punto geográfico en el que se desata esta violencia terrible alrededor de la idea del extranjero, del otro. Es Europa del Este, y este niño, en la medida en que comienza a tratar de encontrar, a viajar a través de diferentes aldeas, buscando a sus padres, se va a encontrar con esa intolerancia asociada a su apariencia, a su condición étnica. Y se le achacan, por supuesto, por dónde va todo tipo de males. Pero es un niño de 6 años. Es un niño de 6 años que lo identifican con vampiros, que lo identifican con apestosos, los identifican con la presencia de todo mal posible en estas sociedades, en estas comunidades. El ave pintada hace alusión, entonces, como les decía, está muy vinculada también al contexto de la Segunda Guerra Mundial y a la xenofobia, al antisemitismo de la Segunda Guerra Mundial en los contextos de la Europa del Este, pero sobre todo es una obra, tanto la película, que se puede ver en internet, tanto la película como la novela es un alegato contra la intolerancia y contra el comportamiento de manada, que muchas veces actúa impunemente frente a los individuos más débiles por ser diferentes. En el tránsito, esto es una recomendación, en serio, en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna nos vamos a encontrar nuevamente con las continuidades de todo tipo de epidemias que eventualmente se convertirán en pandemias. La diferencia entre la epidemia y la pandemia tiene que ver con la escala y la magnitud de la difusión de una enfermedad. Una epidemia es más local y a menor escala una pandemia es mucho más global y, por supuesto, permanece más en el tiempo, por lo tanto tiene consecuencias muchísimo más graves sobre un mayor conjunto de individuos. Como les decía, podríamos estar hablando en ese tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, en el contexto del Renacimiento, del Barroco, Revolución Francesa, siglo XVIII. Ahí vamos a tener nuevamente brotes de la peste bubónica. La lepra sigue teniendo continuidad hasta prácticamente las primeras décadas del siglo XX. El ergotismo va a ser una enfermedad muy común
En la Edad Media, en el Renacimiento, el Barroco estaba, bueno, ahorita lo vamos a ver, asociado a la ingesta de los granos de centenos contaminados por un hongo que generaba unos síntomas terribles que vamos a describir a continuación. El cólera, se van a dar distintos brotes y una gran cantidad de brotes de cólera a lo largo de varios siglos, a lo largo de la Edad Media hasta principios del siglo XX, y también la viruela va a ser muy común en este tránsito de la Edad Media a la modernidad. El ergotismo, como les decía, se puede considerar una epidemia, aunque estaba vinculada más bien a patrones alimenticios asociados a las clases más pobres, a las clases campesinas, que comían pan negro, pan de centeno, normalmente contaminado por un cornezuelo, un hongo que crecía propiamente en el grano del centeno. Este grano del centeno se procesaba, se hacía el pan con el cornezuelo, es decir, el hongo, y el grano del centeno, y esto se consumía afectando a una gran cantidad de personas. El hongo tiene grandes cantidades de ácido lisérgico LSD, por lo que provocaba alucinaciones, convulsiones y constricción de vasos. Por lo tanto, a la larga también provocaba gangrenas y la amputación o la caída de los órganos o los miembros gangrenados, normalmente en las extremidades, de manera que era terrible. Como comenzaba los grados de intoxicación normalmente se hacían visibles inicialmente a través de alucinaciones. Estas alucinaciones y también convulsiones se asociaban con posesiones demoníacas. Y de nuevo teníamos, por lo tanto, el ergotismo y la epidemia de ergotismo en Europa asociada a la acción demoníaca. A la acción demoníaca como consecuencia de los vicios, como consecuencia de pecados, y de nuevo teníamos un desenlace de escenas terribles tipo apocalíptico, muy similares a los que teníamos en el contexto de la peste negra. Este detalle que estamos viendo es de una obra de Matías Grunewald que se llama Las Tentaciones de San Antonio, y lo representaba porque precisamente el ataque a San Antonio Abad, místico medieval por parte de los demonios, se asociaba también al ataque que sufrían los campesinos cuando comenzaban a demostrar los síntomas de intoxicación, es decir, de posesión diabólica, los síntomas de intoxicación por el cornezuelo del centeno. Tal es la relación entre la posesión demoníaca y el consumo del cornezuelo del centeno o el ergotismo, que también se relacionaba el nombre, más bien se denominaba popularmente al ergotismo como fiebre de San Antonio, fuego de San Antonio o fuego del infierno, porque en la medida en que se producía esa vasoconstricción, se sentía un enorme ardor y dolor en aquellos órganos que se iban pudriendo y que iban formando necrosis progresivamente. Esta es la obra completa y forma parte de un maravilloso retablo, un políptico, que se llama el retablo políptico de Eisenheim, y que pertenecía precisamente a los monjes de la Orden de San Antonio. Eran monjes hospitalarios que se dedicaban a la curación de enfermos de distintas pestes, entre ellas enfermos de ergotismo, pero también enfermos de lepra. Y por supuesto que en la medida en que los monjes que cultivaban sus propios granos en el interior de los monasterios y que tenían trigo, no centeno, comenzaban a tratar a esos enfermos con una dieta distinta a la que tenían los enfermos fuera del contexto de los monasterios y de los hospitales que controlaban estos monjes, inmediatamente se cambiaba la dieta y había un mejoramiento de los síntomas. En la medida en que los pacientes volvían a su entorno de pobreza y volvían a consumir el centeno a través de la alimentación, nuevamente comenzaban los síntomas. Entonces aquí tenemos un detalle de uno de los paneles, como les decía, es un políptico, es un retablo que está compuesto por varios paneles pintados, en el que podemos observar a San Antonio siendo abatido por
por distintas calamidades presentes o representadas a través de demonios terribles, demonios que son unas bestias quiméricas, una mezcla de animales muy distintos, pero que no son realmente naturales, son antinaturales, son fantásticos, son la representación del mal, y lo que pretendía el artista Matías Grunewald era evocar a través de la contemplación del retablo la sublimación de las pasiones, de las angustias que sufrían los enfermos que llegaban precisamente a la iglesia donde estaba el retablo, dentro del mismo hospital de los monjes de San Antonio. La contemplación de la obra de arte pues, permitiría un alivio a través de la contemplación de cómo San Antonio, siendo un hombre santo, también era abatido por demonios, y cómo a la larga la intervención de San Antonio podría curar los síntomas del ergotismo, de la lepra, etc. Puesto que había todo tipo de males representados a través de la figura de este personaje que se encuentra en la esquina inferior. Por un lado, con el miembro gangrenado, pero también con pústulas, que podría estar haciendo alusión a la lepra, a la viruela, a otros muchos males, o el vientre inflamado, también que tenía que ver con esos grados de intoxicación a raíz de la alimentación. Hay un texto pequeño en uno de los extremos de la tabla que dice en latín lo siguiente: oh buen Jesús, ¿dónde estabas? ¿Por qué no estás presente para que puedas sanar mis heridas? Es un poco Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esta es la continuación de esa iconografía del retablo de Eisenheim, como les decía, un políptico, y lo que tenemos acá es otra obra que pretende generar sublimación del malestar, del dolor del artista a través de la contemplación de la imagen, y obviamente de la imagen sagrada, la crucifixión de Cristo, este Cristo ya prácticamente muerto, llagado, casi putrefacto, que no tiene ni un área de ese cuerpo en buen estado. Y esas llagas del Cristo muerto pretenden evocar las llagas también del enfermo, que llegaba a contemplarse a sí mismo en el espejo de la pintura de Matías Grunewald. Y a través de la imitación de Cristo, a través de la imitación de San Antonio, sublimar su pasión, su propia pasión, que era la agonía, el sufrimiento de la lepra, del ergotismo y de todas estas pestes terribles, que no encontraban realmente un buen final o un buen desenlace en el contexto medieval del Renacimiento, incluso, bueno, llegando al siglo XVIII y XIX. Esta idea del embate de la peste, nuevamente asociada al ergotismo, producida por el demonio, las tenemos también en esculturas. Esto es un canecillo, una escultura románica que precede a las gárgolas góticas, y que demuestra cómo un órgano del cuerpo, una pierna, está siendo devorada por un demonio, siendo devorada, siendo amputada, siendo consumida, como lo era en el contexto del ergotismo o de la lepra. Okay, damos un brinco significativo del contexto del Renacimiento flamenco y alemán a siglo XVIII y principios del siglo XIX, nuevamente relacionado con invasiones, guerras, en este caso producidas por la consolidación y la expansión del imperio napoleónico por Europa, norte de África y Oriente Medio. Tenemos una obra muy interesante que se llama Bonaparte visita a los estados de Jaffa. Son sus propias tropas. Las descripciones que hay sobre la campaña militar de Napoleón en Egipto y en Oriente Medio son brutales. Nos podemos hacer una idea de la carnicería que implicaba la invasión de las tropas napoleónicas a estos territorios a través de los grabados llamados los desastres de la guerra de Goya, porque es la misma violencia, la misma brutalidad, la misma carnicería que se desata en España cuando Napoleón invade precisamente territorio español. Sin embargo, la escena que estamos viendo acá es una escena de propaganda, no es una escena que denuncia la acción
de Napoleón terrible sobre los territorios conquistados del norte de África y de Oriente Medio. No, es una obra creada por un pintor napoleónico, un pintor contratado y pagado por Napoleón para que en París se entienda la dimensión, la escala y la importancia de las campañas de Napoleón fuera de Europa, fuera de Francia, y sus positivos alcances, sobre todo. Y entonces, como es una obra de propaganda, por supuesto no vamos a ver absolutamente nada en contra de Napoleón y de su gestión como militar o como líder político en sus campañas militares de Oriente Medio o de Egipto. Para nada, en absoluto, todo lo contrario. Gros, a diferencia de muchos artistas contemporáneos franceses que también trabajaban para Napoleón y para generar una propaganda a favor de la gestión política de Napoleón, no es un artista neoclásico, es un artista romántico al servicio de Napoleón. Y a diferencia de los discursos neoclásicos que se inspiraban en las tipologías de la Grecia clásica o en las tipologías del Renacimiento y los modelos del Renacimiento de Rafael o de los pintores académicos como Poussin, Gros se va a inspirar más bien en una iconografía religiosa para relacionar a Napoleón con Cristo y con los reyes taumatúrgicos, los reyes ungidos por Dios que obraban milagros entre sus fieles, entre sus adeptos. Para enfatizar el carácter religioso de la escena, podemos observar esos arcos góticos que normalmente se asocian con la iconografía y con la arquitectura gótica. En realidad son arcos islámicos y lo que estamos viendo es el interior de una mezquita que ha sido habilitada provisionalmente para atender a los apestados de peste bubónica. Podemos ver parcialmente los bubones en los soldados aquejados, casi moribundos, que se encuentran en el primer plano de la pintura, es decir, más cerca del espectador, casi en sombras. El caso es que las tropas de Napoleón, en medio de la masacre de la carnicería que se había provocado tanto en Jaffa como en Egipto, se termina, como siempre, se desata una peste bubónica terrible, también el cólera, y termina contaminado una gran cantidad de soldados de Napoleón. Entonces se habilita, es decir, no cabe ni siquiera en el hospital, y se habilita como hospital una mezquita. Lo que estamos viendo es el exterior de la mezquita y también uno de las torres que sirven para la llamada a la oración. Aquí los médicos de Napoleón e incluso médicos musulmanes tratan de contener la peste de los soldados de Napoleón, pero es imposible. Están haciendo prácticamente experimentos con ellos. Napoleón entonces decide visitar a los apestados para elevar la moral de la tropa enferma. O al menos eso es lo que nos hace creer Gros, pues lo que pretende hacernos creer Gros. Napoleón no tiene miedo a las enfermedades, está más allá del bien y del mal, está más allá de la virulencia de la peste y se hace presente en medio de los apestados de Jaffa para consolar a su tropa. Dice la tradición que se sabía el nombre de todos sus soldados y que iba saludando uno por su nombre a sus soldados. Y lo que vemos, lo que representa en el centro de la composición, debajo de uno de estos arcos góticos iluminado por esa luz dorada, es Napoleón, que sin ningún miedo toca uno de los bubones de uno de sus soldados enfermos, mientras que sus médicos detrás de él ocultan su horror y su asco frente al olor de la pestilencia que procede de esos cuerpos enfermos. El gesto de tocar los bubones procedía de una tradición medieval muy antigua, donde el rey que había sido ungido por Dios, recordemos que la dignidad real es algo que está presente a través de los textos religiosos, Antiguo Testamento,
Principalmente tenemos reyes ungidos del Antiguo Testamento, elegidos por Dios para guiar a su rebaño, como el rey David. Y esta tradición del destino divino del rey como guía de su rebaño, como guía de su población, terminaba con el gran rito, o se confirmaba con el gran rito de unción del rey una vez que asumía el trono. La unción del rey sacralizaba al rey. Y por lo tanto, el rey, siendo un individuo que estaba sacralizado, que estaba ungido, entonces podía extender esa sacralidad a través del toque real. Habían ritos en Francia y también en Inglaterra, se hacen populares, en la que el rey, cuando habían grandes plagas, grandes enfermedades, reunía a sus ejércitos, reunía a sacerdotes para elaborar un enorme ritual en el que iba tocando a sus fieles, tratando de liberarlos milagrosamente mediante el toque real de sus enfermedades. Aquí tienen el detalle. El ritual consistía en que el rey tocaba al enfermo pronunciando las palabras: el rey te toca y Dios te cura. Aquí estamos viendo una obra de Jean Jouvenet de 1690, donde tenemos a Luis XIV, el rey Sol, precisamente tocando a los ulcerosos. Entonces, lo que hace el barón Gros, pintor de Napoleón, es tomar toda esta iconografía de los reyes santos que tocan para liberar a los apestados, a los ulcerosos de sus enfermedades de forma milagrosa, y montarse esa escena para demostrar el poder moral, el poder casi milagroso, el poder político que tiene precisamente Napoleón entre sus tropas y sus tropas apestadas. También parte de la iconografía está referenciada en la escena en la que Tomás toca la herida de Jesús. Tomás, que duda ante las apariciones de Jesús entre sus apóstoles, dice que mientras él no toque a Jesús y hunda sus dedos en sus llagas, no va a creer. Entonces, el toque de Tomás que permite precisamente a Tomás volver a la fe. También va a ser un referente de la iconografía de Gros para este toque divino, toque milagroso de Napoleón entre sus tropas. Y el hecho es que efectivamente Napoleón va a liberar a sus tropas de su sufrimiento, porque va a ordenar el aniquilamiento de todos ellos. Después de su visita al hospital improvisado, Napoleón ordena que se asesine a sus soldados de forma caritativa, por supuesto. De manera que a través de una sobredosis de láudano, esas tropas enfermas van a ser aniquiladas. Y para que no haya mucha difusión de este acto terrible, el hospital va a arder esa noche, de manera que nadie va a sobrevivir al accidente del incendio del hospital. Ya para ir terminando, en el marco de la revolución industrial, llegando al siglo XIX y el mundo contemporáneo, ya en plena modernidad, vamos a tener otras grandes oleadas de epidemias y de pandemias, que también van a ser retomadas y representadas a lo largo de la historia del arte. La tuberculosis, el cólera, que se venía dando prácticamente desde la Edad Media, pasa por el Renacimiento, pasa por el contexto del barroco, representaciones barrocas, la sífilis, la gripe española y finalmente el SIDA, como una de las últimas grandes pandemias del siglo XX, van a ser representadas en obras de arte. Para 1831, aquí tenemos un grabado muy interesante, ya Alfred Rethel, que se llama La muerte se hace presente, en un baile de máscaras en París, en 1831. Es un grabado en madera. Y podemos observar nuevamente esa iconografía casi medieval de la muerte interpretando una danza, una música, como parte de ese baile de máscaras. En medio de la fiesta, en medio de las celebraciones, en
La modernidad plena, aparece la muerte y volvemos a una iconografía prácticamente medieval. Es decir, es como si no hubiera pasado el tiempo en la representación de este grabado, básicamente porque todos están disfrazados y esos disfraces recuerdan a los carnavales medievales, pero ese triunfo de la muerte se hace nuevamente presente en una iconografía de mediados del siglo XIX. Este tema de la muerte haciéndose presente en un baile de carnaval, en un baile de máscaras, en plena modernidad, va a ser la inspiración a una de las historias, un cuento corto de Edgar Allan Poe, extraordinaria, que también se inspira en el Decamerón, otra obra literaria que tiene su origen en el contexto de la peste bubónica, de manera que tanto la peste bubónica como la peste de cólera en 1831 en París, como también el Decamerón, van a ser referentes de Edgar Allan Poe para este relato corto maravilloso que se llama La máscara de la muerte roja, en la que la muerte roja se hace presente en medio de un baile de máscaras organizado por el príncipe Próspero, que se ha aislado con sus cortesanos lejos de una plaga mortal cuyos síntomas consistían en la sudoración febril en forma de sangre. Se sudaba sangre y se moría sudando sangre. Es una obra extraordinaria de Edgar Allan Poe. También en pleno romanticismo vamos a tener a Saint-Saëns con su danza macabra. Uno de los temas musicales más significativos dentro del marco del Renacimiento, asociado a la idea del triunfo de la muerte. Es un vals dirigido y orquestado por la muerte, que a manera de solista interpreta el violín. La tuberculosis es otro tema iconográfico relacionado con el siglo XIX. La migración campo-ciudad promovida por la revolución industrial va a provocar un gran hacinamiento en las periferias urbanas de las grandes ciudades industriales. Ese hacinamiento, la pobreza, las condiciones de vida de la clase proletaria, los bajos salarios, la humedad, la falta de luz, las condiciones ambientales en las que viven los proletarios van a permitir la germinación del bacilo de la tuberculosis y el arraigo de esta epidemia y luego pandemia por toda Europa. El venezolano Cristóbal Rojas en 1886 nos muestra una visión realista de esa muerte. Un hombre con una cara de desolación y de locura absoluta, en una total soledad y pobreza, acompaña el cuerpo de su esposa fallecida. Nuevamente, la desolación, la pobreza, el abandono, la soledad es el gran tema. Y ese va a ser el gran tema de la iconografía, o los grandes conceptos que envuelven la iconografía de las epidemias y pandemias a partir de finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Vamos a ver esta obra de Cristóbal Rojas, se llama Primera y Última Comunión, también extremadamente dramática. Lo que tenemos acá es simplemente lo que acababa de mencionar, es decir, cómo arraiga con muchísima fuerza la tuberculosis en el marco de la revolución industrial, principalmente entre las clases más pobres y que estaban vinculadas a la actividad proletaria en medio de la revolución industrial. Y que precisamente esa fuerza que tiene la tuberculosis en el siglo XIX, que a la larga se vuelve ya no una enfermedad únicamente asociada a las clases bajas, sino que afecta a todo tipo de clases sociales, incluyendo a la burguesía, va a ser significativa y durante finales del siglo XIX va a ser abordada constantemente por los artistas de las vanguardias, incluso de principios del siglo XX. En esta obra de Cristóbal Rojas, Primera y Última Comunión, observamos a una niña que va a dar
eso, su primera y última comunión. Prácticamente su ropa, su traje de primera comunión es una traje improvisada entre el pijama blanco y la mortaja. La sábana que cubre su cabeza va a ser la sábana que la va a envolver a manera de mortaja. Obviamente el rostro es un rostro agónico y realmente aquí se unen dos sacramentos, el de la comunión y el de los santos óleos. La madre y el padre acompañan precisamente a la niña mientras está recibiendo ese último acto de bendición para que su alma pueda trascender al cielo. El ambiente de pobreza también lo dice todo, igual que sucedía en la obra anterior, en la miseria como consecuencia de la tuberculosis, como consecuencia de la epidemia, también lo tenemos aquí presente. Es un ambiente oscuro, de muchísima pobreza, de muchísima humedad y obviamente donde solo puede imperar la enfermedad y la muerte. Pero no todas las visiones del arte están relacionadas a una visión realista o naturalista de la peste. Obras como La Dama de las Camelias, La Traviata, inspirada en La Dama de las Camelias de Alexander Dumas, o La Bohemia, que son óperas del romanticismo italiano, de alguna forma vienen a poner de moda esta idea de cierta estética asociada a los síntomas de la tuberculosis, en el sentido de que las protagonistas que son inocentes, que son bellas, que son frágiles, son las que terminan, bueno, excepto la Dama de las Camelias, que era una prostituta, pero también la Traviata, pero que en el fondo, es decir, es de ese destino marcado por la pobreza, que afecta el devenir y el futuro de la protagonista y que a la larga termina en un desenlace fatal marcado por la enfermedad, por la tuberculosis. O es en el caso, por ejemplo, de Violeta en La Traviata, o bien en el caso de Mimi, que es la protagonista de La Bohemia. Y esa exaltación romántica de la tuberculosis, de alguna forma, también viene a poner de moda todo un tipo estético, una tipología estética que se asociaba no exactamente a la muerte, pero sí a una especie de aspiración estética asociada a la fragilidad y a la apariencia pálida, frágil, débil de la tuberculosis. No obstante, creo que a la larga, a final del siglo XVIII, a final del siglo XIX, se trasciende esta visión romántica idealizada de la muerte por tuberculosis y se decanta en este realismo social que viene a retomar la idea de la pobreza, de la miseria, asociada a la marginalidad, asociada a la muerte, asociada a la enfermedad, y la forma de sublimar todo aquello es a través de la caridad. Si bien Arturo Michelena, nuevamente otro pintor venezolano, se inspira en una obra clásica, él es realista social, es lo que tenemos acá, es nuevamente un tugurio en el que tenemos una madre enferma, probablemente muerta, a la par el niño pequeño que parece sobrevivir a la enfermedad. Podemos observar que junto a la mujer enferma o muerta, que oculta su rostro en las tinieblas, hay una serie de medicamentos o líquidos, tal vez para paliar esa tuberculosis. El niño, junto a ella, no parece padecer ningún tipo de síntomas. Llega esta mujer y este otro niño que representan precisamente esa asistencia, esa caridad, y que es lo que va a salvar precisamente al niño. El niño es el futuro que sobrevive gracias a la caridad. De alguna forma esto es una obra que tiene una connotación social muy importante, está asociando la idea de la pobreza, la indigencia a la presencia de la peste, pero también está exaltando la forma de sobrellevar todo esto a través del acto caritativo, que permite ese triunfo de la vida.
De manera que aunque la obra es realista, en el fondo, en términos conceptuales, está aludiendo más bien a conceptos, a ideas clásicas. Por ejemplo, conceptos que ya están presentes claramente en una iconografía de Raimondi, inspirada en una obra de Rafael que se llama La Plaga, y donde vemos el gesto caritativo de individuos que ayudan a los enfermos, asisten a los enfermos, o en este caso, en el extremo inferior del grabado, podemos observar cómo frente a la pestilencia de la plaga, tenemos un niño que trata de amamantarse de los pechos de su madre muerta, que es el concepto anterior que teníamos ahora de 1888, y que un hombre caritativamente aparta al niño para evitar su contagio y para liberarlo de una segura muerte, que es lo que va a suceder acá a través del tema de la caridad. El niño que tiene que ser separado del cadáver de la madre que ha muerto. Francisco Valdés, también venezolano, 1903, La miseria. Y aquí asociada nuevamente a clases marginales, a la pobreza, y de nuevo tenemos la relación madre-hijo, el niño vivo, la madre enferma o la madre muerta. Esas polaridades, vida y muerte, a través de la relación filial, la vamos a tener nuevamente, pero de forma invertida, en la obra La niña enferma de Edvard Munch, donde lo que representa Munch es a su hermana que va a morir de tuberculosis, la retrata casi a manera de catarsis, y de nuevo tenemos esa relación simbólica entre la madre y el niño, solo que en este caso es la niña la que está agonizando, igual que sucedía en la primera y última comunión, está a punto de morir, ella ya está trascendiendo todo dolor, ha aceptado esa muerte, mientras que la madre todavía está en ese proceso de asimilación, no logra levantar el rostro para observar a su hija y oculta esa mirada, probablemente con lágrimas. Esa mujer ya vestida de luto agacha la cabeza para ocultar las lágrimas del rostro de la niña que la contempla sin poder hacer nada. A la orilla una mesa con un vaso con agua o con medicina, pero podemos ver que el líquido es rojo. Recordemos que en la tuberculosis se tose sangre, que esa sangre es un síntoma de la destrucción del pulmón por dentro. Entonces la sangre, el líquido rojo dentro del vaso puede estar haciendo alusión al motivo de la muerte de la niña, que es precisamente la tuberculosis. Para 1898, los simbolistas, siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vuelven a representar a través del icono del triunfo de la muerte o del jinete del apocalipsis la plaga. Esa plaga que viene a ser un precedente de las grandes enfermedades asociadas a la Primera Guerra Mundial, como la gripe española, o bien la sífilis, que junto con la tuberculosis estaba también vinculada a las clases proletarias, a la prostitución también, que había proliferado tanto a finales del siglo XIX y principios del XX como parte de la extensión de esa pobreza y de esas necesidades sociales asociadas a la revolución industrial. De manera que la sífilis también va a ser representada por la pintura. En este caso lo que tenemos es un cartel modernista de 1900, en el que tenemos una iconografía en la que se representa la femme fatale, la mujer fatal, como portadora no solo del pecado, sino también de la muerte. De nuevo tenemos la muerte, el pecado o la muerte, la epidemia, la muerte, la peste, como parte de un mismo combo, como parte de una misma, es decir, una es consecuencia de la otra. En este caso, por supuesto, es la prostitución que conlleva la sífilis. Y estamos observando cómo la prostituta semidesnuda
ofrece su cuerpo semidesnudo, podemos ver sus pechos y la parte de atrás de su espalda envuelto en un chal, y ofrece una flor que es símbolo de su sexo, del sexo. Un sexo aparentemente inocuo, es decir, aparentemente inocente, algo que va a causar un pequeño placer, es esa flor, es un pequeño placer. Pero mientras ella muestra a su cliente esa flor, ella promete ese pequeño placer. Por detrás oculta una serpiente que es el símbolo de la sífilis, el símbolo del pecado y el símbolo de las consecuencias del pecado, que es la enfermedad. Este cartel estaba promoviendo la asistencia a un sanatorio para sifilíticos en Barcelona. Los simbolistas son todavía más extremos a la hora de crear imágenes que evocan con claridad esta idea de la sexualidad y del tabú asociado a el pecado, la aniquilación y, por lo tanto, también el castigo del pecado, que es el infierno. Aunque formalmente no hay una relación directa entre la obra del Bosco y la obra de Kubin, recordemos que en las pinturas del Bosco, en su última tabla, normalmente de un tríptico, de sus retablos estaba el infierno al que se encaminaba la humanidad en la medida en que no superaba las tentaciones y no superaba la caída en el pecado. Pues algo así es lo que está evocando propiamente Alfred Kubin en El camino al infierno de 1904. La silueta de un dios nocturno, una diosa nocturna, famélica, un cuerpo aquejado por una enfermedad, probablemente la sífilis, de una mujer que simboliza la noche, la oscuridad, a través de las tinieblas, a través de esa luna, y un gran túnel, un gran orificio que se vincula directamente al sexo de ese dios o de esa diosa nocturna, al que se encaminan ejércitos, al que se encamina la humanidad. Volvemos nuevamente a esa iconografía medieval. Se encamina a la perdición a través del pecado y por eso ese es el camino al infierno. La sífilis también la representa Edvard Munch a través de esta obra que tiene varias versiones muy interesantes que se llama La herencia, cuando el pecado de los padres recae sobre los hijos, que es un niño contaminado de sífilis por su madre. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Tenemos la madre que se lamenta frente al cuerpo del niño que muy posiblemente va a morir en ese cuerpo pálido, ese rostro deforme por la enfermedad del niño, y sobre el pecho del niño podemos observar los estigmas de la enfermedad de la sífilis. De nuevo, la desolación, el abandono, la pobreza y las víctimas de esa miseria y de esos pecados que son los niños. La peste española, perdón, la influenza, o ¿qué era influenza? La gripe española, que era una forma de influenza, que se extiende rápidamente en Europa y en América a raíz de la Primera Guerra Mundial entre 1818 y 1920, va a matar a una gran cantidad de artistas como Egon Schiele o como Gustav Klimt, y va a afectar gravemente la salud de otros artistas, como lo es el caso de Edvard Munch. En esta obra, que se llama Autorretrato después de la gripe española de 1918, tiene otros autorretratos, podemos observar un ambiente todavía fervil en el que el artista trata de incorporarse en medio de su soledad, aquejado por los síntomas de la influenza.
abre la boca y en un gesto que recuerda al grito de 1893. Abre la boca para poder respirar con un gran esfuerzo, para llenar de aire sus pulmones. Está tratando de sobrevivir. En el fondo, un lecho en el que se encuentra un bulto completamente retorcido y que es casi como un eco de su propio cuerpo envuelto en una mortaja. Es como la promesa de esa mortaja. Es decir, todavía cabe la posibilidad de morir bajo los embates de la influenza o la gripe española. Y todo es un ambiente alucinante en el que se descompone la imagen del artista en medio de esa atmósfera de colores casi ácidos, rebajados, con una intensidad o una paleta muy similar a la que tenemos en El Grito, pero un poco más rebajada y verdaderamente asfixiante, que evoca esa desolación y esa enfermedad con la que el artista se enfrenta a su propia muerte, a su destino, en la que asume esa condición de enfermo. En los 80s, el SIDA vuelve a relacionar directamente conceptos que venían arrastrándose en las epidemias medievales, que es el tabú, la sexualidad, el pecado. Nuevamente, todo recae a manera de estigma sobre los enfermos moribundos de SIDA en el siglo XX, como si no hubiera una distancia temporal. Y hay un gran tabú relacionado con el contagio de la enfermedad del SIDA y la muerte por SIDA. La relación entre sexualidad, principio de vida, principio de muerte, semen, sangre, lo tenemos en la obra de Andrés Serrano. Muchos de estos artistas son activistas y además ya contagiados por el SIDA y que a través de su obra tratan de crear conciencia de la estigmatización, la desolación, el aislamiento que viven, la incomprensión que viven a raíz de estos tabúes sociales y también religiosos que caen sobre ellos. Es lo que vemos en esta obra impresionante que se llama Semen y Sangre, es asociado al tabú, asociado al pecado, o esa conciencia, el deseo de generar conciencia sobre las familias que también sufren los embates del SIDA cuando uno de sus miembros es contagiado. No necesariamente el SIDA está directamente asociado a un comportamiento promiscuo, que era como se promulgaba o se promovía cuando comienza a darse esa epidemia en la década de los 80, el comportamiento promiscuo o bien la homosexualidad. Entonces, a través de la fotografía se trata de crear esa conciencia sobre el dolor, sobre la humanidad de los contagiados, que tiene mucho que ver precisamente con la situación que se vive en la actualidad. O 6 meses antes de su muerte, el artista se entierra, asumiendo su destino, asumiendo también que solo a través de una imagen tan fuerte se puede crear conciencia nuevamente sobre la humanidad de todos aquellos individuos que se ven envueltos por la fuerza de una epidemia o de una pandemia y la necesidad nuevamente de encontrar el más mínimo atisbo de comprensión en todos aquellos que interactúan y dialogan con la obra de arte. Okay, vamos a quedar aquí y no sé qué seguiría. No sé si cierro la presentación o qué. Hola, déjala ahí. Okay. Vamos a ir a una sesión de preguntas. Ahí Carolina Castillo nos va a decir cuáles son las preguntas y para que las contestes, Daniela. Okay. Vamos a hacerlo por grupos para verlas en conjunto. Entonces, para que usted, por favor, las atienda.
Un momentito, ya se Sí, las claro. vamos a pasar. Acá tenemos una pregunta de Juan Diego Mora. Mira, es que no estoy oyendo mucho. ¿Puedo subir? ¿Cómo hago para escuchar? Es que vienes que no oigo. No escucho. Te escucho a vos porque estás del otro lado, pero no escucho a la gente que está hablando. Sí, tenía esas semanas, pero voy a dejar. ¿Qué hago para escuchar? ¿Ahora? Yo te escucho, ¿Me pero escuchas? ahora sí. ¿Me Ahora escuchas? Sí. Ok. Hola, hola, hola. 1, 2, 3. Muy bien. Por favor, nos hace la pregunta nuevamente, Carolina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Tenemos varias consultas. Muchas gracias, Aniela, por esa presentación tan impresionante. Muchísimas gracias. Y bueno, tengo varias consultas. No sé si quieres que las comente todas o voy de una en una. ¿Puedes hacer una selección si quieres? No sé cómo estamos de tiempo. Sí, vamos Recuerda que las 10 hay toque de queda. Sí, creo que haremos un par, ¿verdad? Ok, sí, puedes hacer una selección y irlas Listo. Ok. Perfecto. Entonces, Juan Diego Mora pregunta lo siguiente. En el arte, ¿cuál es la representación de la peste más antigua? Y nos menciona, ¿conoce de alguna cerámica griega representando la peste que azotaba a los aqueos según cuenta la Ilíada? Vieras que las representaciones que están asociadas a los grandes pasajes de la antigüedad, en el caso, por ejemplo, de Homero, son más bien, no son contemporáneas. Es decir, como habíamos comenzado desde la antigüedad, no tenemos representaciones contemporáneas de cómo recibe la población las consecuencias de la peste, sino que es a través de la literatura, de la descripción que hace Homero, de las descripciones que hacen los médicos de la antigüedad sobre los síntomas, que hay una reinterpretación moderna, por decirlo de alguna forma. Quiero decir que son representaciones que se hacen en el Renacimiento, que se hacen a veces en la Edad Media, pero con una intención religiosa. Es decir, todo arte medieval está cargado de una dimensión religiosa o tiene un fin religioso. Entonces, aquellas obras que buscan interpretar de forma más literal las descripciones que hacen los médicos en la antigüedad o que hacen los poetas en la antigüedad, más bien provienen de épocas pues, muchísimo más modernas, quiero decir con modernidad, del Renacimiento, es decir, ya superada la Edad Media, cuando en el Renacimiento se vuelve a la lectura de las fuentes clásicas con mucho mayor objetividad o tratando de desvincularlas de un contenido propiamente simbólico cristiano. Entonces, de la época, lo que existen son, quiero decir, de la antigüedad, lo que existen son más bien amuletos que utilizaban las personas para tratarse de proteger de las enfermedades, como los que habíamos visto al inicio. Los griegos, por ejemplo, los médicos griegos utilizaban muchísimo la iconografía de Asclepio en sus instrumentos de medicina. Asclepio era el dios de la medicina y junto con otros dioses asociados a oráculos como Apolo, intercedían directamente sobre el acto de sanación, de manera que el médico no obraba desvinculado de un proceso ritual o de un proceso, llamémoslo mágico, religioso.
Los egipcios, podríamos encontrar algunos relieves egipcios asociados a la idea de enfermedades, pero también la lectura puede ser un poco abierta en ese sentido. Sí, otra. Excelente, muchas gracias. Daniela Duarte tiene la siguiente. ¿Cuál considera que ha sido la representación artística más dramática o que exprese a cabalidad lo que evoca la pandemia en la sociedad? Esa es una pregunta difícil porque en la categoría de drama entra una posición personal. Es decir, desde el punto de vista conceptual, yo diría que una de mis favoritas por la integración de un mensaje que tiene una vigencia actual enorme, El triunfo de la muerte de Bruegel. Es decir, es una obra que está concebida para ser leída a manera de un acto de meditación y contemplación. Igual que suceden con muchas obras flamencas, por ejemplo, los retablos del Bosco, que son concebidos como interpretaciones, como recursos para la interpretación o el ejercicio intelectual alrededor de sistemas morales o alrededor de valores asociados a la humanidad y a la civilización. Lo mismo ocurre, aunque no lo parezca, con El triunfo de la muerte de Bruegel. Es una obra que es polisémica y por lo tanto es una obra que puede ser abiertamente interpretada indistintamente del contexto en el que nos encontremos. Obedece a un contexto que es un contexto sumamente conflictivo en el que pinta Bruegel la obra, en el que los flamencos están abatidos por guerras con Francia, con los condados franceses, guerra con los reyes españoles, también está encima el cisma protestante, luego hay una guerra religiosa también ahí presente, es decir, las guerras, siempre en cierta medida la detonante de toda esa visión apocalíptica, pero es una obra para ser interpretada a la luz de diferentes momentos de la historia, es decir, vemos la vigencia de la obra de Bruegel a principios de este Annus Horribilis, como lo podría llamar perfectamente un griego o un romano de la antigüedad, porque recordemos que a inicios de este año estábamos en un conato de guerra mundial. No solo, y han habido conatos a lo largo del desarrollo de la pandemia, pero recordemos que a inicios de año teníamos la posibilidad de una guerra entre Medio Oriente y Estados Unidos con el asunto de Irán. Luego también había un conflicto ahí presente con Corea del Norte y luego se desata la pandemia y luego tenemos un caos en medio de las pandemias incontroladas y donde también se utiliza el discurso político para atacar al otro, nuevamente brotes de xenofobia. Esto que habíamos mencionado de cómo se llamaba la sífilis, dependiendo del ángulo y de la región en donde se recibiera o donde se expandiera la pandemia en función del enemigo. Recordemos que Trump mencionaba todo momento, en todo discurso, al virus como virus chino y directamente había una asociación de las comunidades chinas orientales con la pandemia o las consecuencias y la difusión de la pandemia. Entonces, de nuevo, brotes de xenofobia y luego tenemos lo que había sucedido en Estados Unidos con respecto a las intolerancias de todo tipo. Bueno, esto es un caos. Y de repente volvemos a la obra de Bruegel y ahí está todo. Entonces, la obra de Bruegel me parece contemporánea, me parece muy moderna y muy a punto de lo que estamos viviendo en la actualidad, ya sea un conflicto militar o ya sea en medio de una epidemia o de una pandemia. Ahora, dramática, yo no puedo dejar de conmoverme por realidades más próximas, es decir, la situación de Bruegel, aunque yo lo pueda leer desde la modernidad y aplicarla a la modernidad, yo diría que el arte que está vinculado directamente a la concientización sobre el SIDA es conmovedora, es particularmente conmovedora por su proximidad, tal vez en el tiempo, y también por los medios, la forma
y los materiales que utilizan los artistas, la fotografía, el performance, la instalación, los vuelven más inmediatos y más presentes, y a la larga, en el recorrido de una galería, tienen una presencia más dramática y más fuerte que lo que podríamos observar de repente si vamos al Museo del Prado, donde está el triunfo de la muerte de Bruegel, y no es igual, de repente. No está tan encima de nosotros la obra como si lo pueda estar una instalación sobre el SIDA o una fotografía sobre el SIDA. Entonces es como muy relativo. Particularmente me encanta el arte flamenco, me encanta Bruegel, pero depende mucho de cada uno. Cuando elegimos una obra de arte y el diálogo que establecemos frente a la obra de arte incide no solo en nuestra propia formación cultural, sino también nuestra propia personalidad. Y entonces ahí caemos en el campo de la relatividad siempre. ¿Otra? Muchísimas gracias, Daniela. Hay otras preguntas que lamentamos que no podamos responder ahora porque van a ser las 5 de la tarde y Daniela debe de regresar a su casa sana y salva y antes de las 7 de la noche. Hay unos comentarios hermosos que le haremos llegar a Daniela, felicitándola. Muchas personas que me parece que además han sido como alumnas tuyas, Daniela, que bueno, nos han acompañado. Muchísimas gracias a todas las personas. Vamos a permitirte también que veas estas preguntas y comentarios. Les agradecemos profundamente por habernos acompañado y les dejo con Virginia Novoa. Buenas tardes. Bueno, creo que hay mucho que siempre aprender de Aniela. Aniela es un conjunto ahí de conocimientos, además de antropóloga, y creo que ese tema cultural de la xenofobia que mencionaba Aniela, en realidad no debería darse porque la pandemia es mundial, todos estamos involucrados, todos tenemos una parte importante dentro de la pandemia, y yo creo que eso es cultural, y ya lo hemos visto y lo vimos en el arte, entonces igual es una repetición humana lo que pasa, lo que va a seguir sucediendo en adelante en la historia, ¿verdad?, de la humanidad. Agradecer a Daniela mucho, siempre ella muy dispuesta desde la parte de la historia del arte, desde la antropología, a colaborar con nosotros. Desde el Museo del Jade de la Cultura Precolombina les hacemos un llamado a seguir las medidas y los protocolos sanitarios de seguridad. Consideramos muy importante también para que todos nos cuidemos. Esto es un colectivo, es como hacer esos paneles de la historia, es un colectivo, tenemos que aportar nosotros también a un granito de arena a esto y a este conocimiento. Y nuevamente por la participación de ustedes en esta conferencia, vamos a seguir con conferencias virtuales, por supuesto, siempre comprometer a Aniela para próximas conferencias y para que ustedes tengan esta gran dicha de contar con la experiencia de Aniela. Pues de momento creo que quedamos, le vamos a transmitir estas preguntas y todos estos comentarios a Aniela, ella podrá responderlos o en su momento también esta presentación queda grabada, esta conferencia, para que ustedes puedan verla por las redes sociales del Museo del Jade y por el canal de YouTube del Museo del Jade. Entonces creo que por ahí pueden haber más comentarios. Les agradecemos a todos su participación en esta conferencia virtual. Nos estamos pues dando a la tarea de mantener siempre vivo la cultura, el patrimonio, y desde el Museo del Jade vamos a agradecer siempre la alianza con estos investigadores tan importantes de nuestro país. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Daniela, de nuevo. Chao.